América Visión. América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día con su música y poesía. Desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Bien amigos, estamos una vez más en este programa que es de su preferencia, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores, con un invitado muy especial, con quien hemos estado charlando un poco antes de este inicio. No voy a hacer mucho preámbulo, porque él no lo necesita. Casi todos los que estamos en el mundo de la narración lo conocemos, porque sabemos de su trabajo, sabemos de su trayectoria. Basta decir que es de la Argentina y que su nombre es Daniel Brito, a quien le damos una muy, pero muy cordial y calurosa bienvenida. Daniel, los micros son tuyos, con mucho cuidado, porque dicen que hay que tener mucho cuidado para entregarle el micrófono a un narrador, porque después no se lo puedes quitar. Así que te lo entregamos para que nos saludes. Por suerte existe que podés silenciar al invitado y además sacarlo de la reunión, llegado el caso. Bueno, sí, yo tengo por costumbre presentarme como soy Daniel Brito y puedo decirlo porque sé quién soy. Esto está relacionado directamente con un tema mío. Yo pertenezco en uno de los grupos a Narradores por la Identidad, y justamente la identidad es lo que nos marca. Y mucha gente está como tomando, como copiando ese agregado, ¿no? Mi nombre es fulano de tal y puedo decirlo porque sé quién soy. El grupo de Narradores por la Identidad es como un desprendimiento también de Abuelas de Plaza de Mayo, y seguimos buscando nietos, por supuesto, y nosotros a través de la narración, a través del cuento, vamos contando por ahí y preguntando. Vamos a escuelas y distintos lugares. Discúlpame que ya me meta directamente en el tema, pero agregad esto de por qué digo, porque, y puedo decirlo porque sé quién soy. Porque creo que después de la terrible dictadura que sufrió la Argentina, que la gente tenga su identidad es realmente un regalo, un regalo, un regalo. Nos faltan todavía encontrar muchos nietos, pero ya abuelas ha encontrado un montón también, ¿no? Así que por eso la presentación. Puedo decirlo porque sé quién soy. Qué hermoso. Bienvenido, gracias. Muy bienvenido, y te lo dije antes de empezar. Estamos, sí. Yo creo representar lo que en estos momentos el beneplácito de todos aquellos que nos escuchan en varias partes del mundo, afortunadamente a través de Radio América Visión. Entonces, justamente tú nos has dicho quién es Daniel Brito. Nosotros, los que estamos en la narración, muy cerca de la narración, conocemos quién es Daniel Brito, pero hay mucha gente que no es de nuestro medio y que merece saber esto que acabas de decir, el cometido importante que tiene, por ejemplo, este grupo con el que tú trabajas. Quería preguntarte, porque un poco quisiera yo, con tu permiso, hacerte algunas preguntas que nos permitan adentrarnos en el mundo que está detrás de Daniel Brito. Hay un espacio en la virtualidad que es Constanza, nuestro espacio, que conduces tú con tu ángel tecnológico que es tu hija, Jazmín, que esperamos tenerla aquí muy pronto en una próxima oportunidad que vengan ustedes dos, que son el equipo fundamental de este programa. Quisiera que nos comentáramos, Constanza, nuestro espacio, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que tú estás
tratando de hacer con tanto éxito desde mi punto de vista? Yo sé, pero quisiera que nos explicara Daniel Brito para los demás, para los que no sabemos. ¿Cómo no? Yo hace 18 meses quedé viudo, el peor momento de mi vida, que todavía sigo atravesando, y una colega, creo que fue Elsa Leibovich, creo que fue Elsa, me parece que sí, pero ella como tantas, ¿qué me recomendaron? Refugíate en los cuentos, ayúdate con los cuentos, que los cuentos te van a acompañar. Dicho y hecho, los cuentos a mí me sanaron, me salvaron, o me pusieron, me acompañaron en un momento tan difícil. Al poco tiempo de fallecer mi esposa, yo estaba acá en el comedor de casa, acá donde estoy sentado ahora, mi hija estaba sentada en aquella silla, acompañándonos en ese momento. Digo, ¿y si armamos un espacio libre, un clásico micrófono abierto, como se dice comúnmente, que no es ninguna novedad, los micrófonos abiertos hace años, pero a través del Zoom? Mi hija es de ejecutar. Mientras yo se lo contaba, ella ya estaba preparando flyer, horario, día, cómo salir, y fue el impulso, el disparador. Entonces, eso fue un lunes, y el miércoles que vino, 48 horas después, arrancamos con esto del micrófono abierto, con la participación, no solo de narradores y narradoras, que es donde uno apunta, sino también de escritores, escritoras, y todos aquellos que quieran ir acompañando el camino de la palabra, que lo vayamos transitando juntos. Hay mucha gente con poesía, por supuesto. Entonces, más allá de cómo se fue diversificando, se convirtió en un espacio que ya hace rato cumplió 50 emisiones consecutivas de todos los miércoles, y un mes después de eso, como desprendiéndose, aparece un nuevo espacio, o un espacio más, que va los sábados, que se llama Constanza Especiales de los Sábados, donde yo me permito y me doy el lujo de invitar a gente del medio, a veces también escritoras, escritores, y los vamos eligiendo y bueno, y vamos desarrollando jornadas de 5 o 6 invitados, aunque este año, desde enero, se me ocurrió tener un solo invitado o una sola invitada, un espacio que no dura más de 1 hora, 1 hora 10, y lo que yo te decía en la previa, Manuel, conocer un poco, a pesar que nos conocemos todos. ¿Quién va a dudar que Manuel Barba es un narrador? Nadie lo duda. Pero también es bueno dónde naciste, cómo llegaste a los cuentos, y no caer en yo hice cursos con que se puede decir, ojo, no está mal, pero entrar un poquitito en la intimidad, ¿no? Cosa que a nosotros los narradores, viste que yo te contaba, vas a un lugar, contamos, nos sacamos la foto, vamos a comer todos juntos, cada uno se va a su casa, y te queda la sensación de decir, no sé dónde vive, o si tiene hermanos, o qué sé yo, y nos conocemos años y nos llevamos de 10, porque es cierto, vos dijiste una frase que a mí me interesó muchísimo, somos algo así como la vedette del mundo de la palabra y del arte en general, ¿no? Por supuesto. Ya te dije, cortame el micrófono o sacame del aire. No. Es que justamente te explicaba desde el principio, y esto es con todos los invitados que nosotros tenemos aquí, hacemos un pacto, ¿no? Nada de la conversación está previsto. Todo es completamente libre y espontáneo, porque el interés es, como tú has dicho, conocer a la persona, conocer a Daniel Brito persona, y no Daniel Brito el personaje que lleva a cabo una tarea muy loable, pero hay una persona que está detrás y que tú acabas, por ejemplo, de compartir con nosotros un tema muy íntimo, ¿no? Tu dolor en cierta manera, te hizo entrar a esta carretera o esta supercarretera que es la narración. Y hubo ángeles como Elsa Leibovich, a quien yo quiero aprovechar este pequeño momento para enviarle un caluroso saludo y decirle que la queremos mucho, todos los que la conocemos la queremos mucho. Y entonces, sí, esa historia, por ejemplo, esa historia que es íntima, es propia, es privada,
es interesante. Tal Sí, vez en algún momento uno quiere guardarlo por X, Y o Z razón, pero es necesario que los demás sepan algo de la persona, como sí, esto, sí, ¿no? Igual que saber que, por ejemplo, a ti te acompaña tu hija en el sí, aspecto tecnológico y que no es un tema frío de ser simplemente un proyecto donde se juntaron a veces personas que se juntan por sus cualidades profesionales para llevar a cabo un objetivo, todo muy bien. Pero claro. hay cosas, si se quiere, mágicas o románticas, o que vale la pena saber, y es que Daniel Brito, por Sí, ejemplo, sí, sí. trabaja casi en familia. Sí, y además que todo esto, todo el mundo lo sabe, ya no solamente mío, creo que esto nos pasa a todos. Qué suerte tener gente joven al lado cuando uno aprieta un botón y no sabe qué tocó, o de golpe se fue la imagen y qué sé yo. Entonces, hija, esto así, así, así. Papá, ¿otra vez te lo tengo que explicar? Sí, explícamelo de nuevo. Porque es mucho, es demasiado esto de la tecnología para poder manejar. Los chicos jóvenes vienen con la computadora bajo el brazo y cada vez más chicos y cada vez más atrevidos, cosa que es fascinante porque si no se quedan fuera, ya no del sistema, sino del mundo, y tenerlos siempre cerca. Yo veo a veces personas mayores, ya mayores que yo, porque hay gente mayor que yo, todavía hay gente mayor que yo, que dice de pronto, uy, no sé cómo, ¿qué hago? Apago el micrófono porque mi nieto me dejó el celular preparado de esta manera. ¿Y dónde está tu nieto? Y se fue. Y bueno, dale, sigamos como está, ¿viste? Digo, este ida y vuelta se da mucho con las familias, con las personas mayores, que se tienen que atrever a esto de la tecnología y no es tan fácil. No es tan como lo que vienen los chicos, papá, toca acá, o abuela, no dejes de tocar esto. Y los pibes después se van. Y pues, sí, ¿por dónde había que empezar? Bueno, eso también trajo la virtualidad. Y yo te digo que yo integro un grupo privado, cerrado, que va los días lunes, con gente llamada de la tercera edad, y que ellos manejan la tecnología a las mil maravillas, pero claro, también obligados por el hecho de estar solos y poder conectarse con los lugares que ellos consideran donde se pueden sentir escuchados, acompañados, y eso también, como me dijo la paya médica que coordina ese espacio que se llama Karina, ella se hace llamar Campanón, dijo, la gente como que se sintió obligada a entender sí o sí cómo es este tema, aunque sea de conectarse por el Zoom. Y ya después, bueno, quedarse ahí, y sin embargo, la soledad, la pandemia, trajo también aparejado aprender sí o sí. No había muchas más posibilidades, digamos. Tú has dicho algo muy cierto, tú has dicho algo muy, pero muy, muy cierto. La pandemia nos ha obligado a nosotros, los cabecitas blancas, a insertarnos en un mundo en el que tal vez nosotros no nos hubiéramos imaginado. No. Tal vez estábamos muchos de nosotros casi resignados a ser tercera edad y vivir la tercera edad de la manera tradicional, ¿no? En cambio ahora, Sí, sí, sí. muchos de nosotros que somos tercera edad, sentimos como que hemos hecho o realizado una reingeniería y estamos viviendo una vida completamente distinta. Muchos de nosotros conocemos el mundo y la cultura desde puntos en el siglo pasado completamente distintos y para mucha de la gente de este momento, el actual, completamente inimaginable, ¿no? Claro. Muchos de nosotros venimos de momentos donde no había el celular, no había la computadora, ¿no? Claro. No había la televisión a colores, obviamente no había nada de lo virtual. Sí, Si sí, te sí. recuerdas, hubo un Sí, momento ¿cómo no me voy a recordar? en que Si lo mi más hija moderno cuando era la era más radio. chica, mi hija cuando era más chica me decía, papá, y cuando miraban la televisión, ¿cómo la encendía? Digo, con el dedo, con la mano. Pero ¿y el control remoto? Era... Y yo muchas veces cuando hay alguien que te dice, sí, al final cambié de canal y hace este movimiento, ya se deschavó, ya está. Ya se deschavó, es su cabecita blanca, como dijiste vos. Hay cosas, ¿no?, que te quedan. O el que dice,
llamame, ya el celular no lo agarras más, así, ¿viste? Y eso de cambiar el canal. Entonces, todos los hijos deben haber preguntado, ¿y cómo hacían? Y nos levantamos, ¡uy, qué embole! ¿Y qué querés que hiciéramos? Si no estaba el medio del control. Así que es cierto lo que tú dices, de golpe vino todo junto. O cuando el nieto te pregunta, ¿y antes cuando y antes cómo veías, veías tú los partidos de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Claro. Muchos de nosotros cuando le decimos, lo escuchábamos por radio. Por radio. Hasta ahora se escucha por radio. Pero para esta gente de ahora, los que nacen ahora, que nacen virtuales, sí, claro. Deben recordar, y mucha gente que nos está escuchando debe recordar que allá por los años 50 y 40 tal vez y antes, los niños cuando nacían estaban 30 días sin salir del cuarto y estaban completamente atamalados. Los niños no se movían durante 1, 2, 3 meses, hasta el año los niños recién pataleaban, ¿no? Libremente. Sí. ¿No? Fíjate que después nosotros acá en Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ella o su grupo de gente tuvo la brillante idea, por decirlo de alguna manera, de equipar a las instituciones, a las escuelas, sobre todo públicas, de lo que se llama netbook, que es una notebook más chiquitita. Y la idea fue brillante. Ahora, yo cuando vi a quienes se las daban, yo no podía creer. A niños de 9, 10, 11 años, con un manejo de la tecnología, que fue infernal. Claro, una manera de que el estudiante o el alumno se conectara con el mundo y supiera qué pasaba alrededor. Entonces, cuando vos decís que te levantabas para encender o apagar el aparato, te miran como diciendo, pero este es un marciano, ya no es un viejo, directamente es un marciano de un planeta que nunca se conoció, que no está reconocido encima, ¿no? Pero eso también tiene que ver con que la tecnología vino y estos chicos, por suerte, ni hablemos los que van a venir, tienen un dominio como que parece que ya saben de computación. Ya saben. Parece que nacen ya con todo el conocimiento. Exactamente. O sea, tú ves niños de 1 año que manejan el celular mejor que tú, que eres el abuelo. Sí, por supuesto. Sí. O cuando sacas una fotografía, como nos ha pasado a mí, viste las cámaras, no los celulares, sino las cámaras, que atrás tienen la pantallita. Y vos le sacas una foto a un mocoso de 1 año, 2 años, y viene caminando y mira atrás de la cámara. Él ya sabe que la fotografía aparece atrás de la cámara. Entonces vos decís, ¿y esto? Bueno, como me dijo un amigo, un fotógrafo, un gran y querido amigo, me dice, ¿sabés de qué me di cuenta? Que los chicos no le tienen miedo a la cámara. A mí me quedó eso del miedo, ¿viste? Porque a su vez lo relacioné, mi esposa fue analista de sistemas. Y ella le tenía mucho miedo a esto, porque decía, y ahí aparece la palabra miedo de nuevo, porque decía que es algo siniestro. ¿Cómo? No, dice siniestro en el sentido que no se sabe a dónde vamos a llegar con esto. No se sabe. Y yo me acuerdo de haber contado un cuento que tenía que ver, creo que es desde el Marco de Nevi, con que las máquinas terminaron dominando a las personas. Y ella me dijo, y no estamos tan lejos. Dije, bueno, esto ya provoca cierto escozor, ¿no? Así que vivamos hoy, presente con los pibes así, porque no tiene fin, no tiene techo, como decimos acá. Y algo, por ejemplo, que es con lo que compartimos que me permito compartir con Daniel Brito, es esta pasión que es nuestro motor, la narración oral. Algo que tal vez es ancestral, ¿no? Porque nosotros sabemos que la narración es empieza casi un poco después de aprender a hablar, ¿no? Nos contábamos desde salir de la caverna, venimos contando. Sin embargo, la narración oral en muchos lugares no tiene espacios predeterminados, no tienen las facilidades. Y muchas personas creen que es un arte, un oficio completamente innecesario porque puede ser cubierto virtualmente desde todo punto de vista para ellos. Sí, por supuesto. ¿No? Pero olvidan que la narración tiene un componente muy importante, que es el uso de una herramienta que es fantástica en el ser humano, la imaginación.
Obviamente. La narración despierta la imaginación de cualquiera, en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y sigue siendo y seguirá siendo, ¿no?, una llave para solucionar cosas y para dar oportunidades. Entonces, La semana pasada conté un cuento de la maestra Vivi García, y después le dije, mirá Vivi, digo que le agregué algunas cosas. Entonces ella lo escuchó en una grabación y me dijo una frase que fue una de las tantas que se mandan los profesores de narración y profesoras que son históricas, unas máximas. Me dice, mira, lo que hiciste fue agregarle levadura a la masa del cuento. A la flauta, digo yo. Esperá. Como decir, no se desvirtúa, simplemente que tiene agregados, pero nunca se desvirtúa el núcleo, o en este caso la masa. Lo de la levadura, le digo, más bueno, obviamente, claro, no se te fue la mano porque no es que te desbordó, sino simplemente, ¿viste? Y digo, bueno, me lo dice una maestra, por supuesto la autora es ella del cuento, y realmente me quedé impactado. Yo de los profesores y las profesoras aprendo mucho, y como dice nuestro querido amigo Pedro Parcet, también uno se nutre mucho del compañero o de la compañera. Yo creo que ahí está uno de los grandes componentes que nos ayudan a contar. Las compañeras y los compañeros. así es. Con sus estilos, con sus maneras, con sus devoluciones, cuando son francas, concretas. A mí me parece que uno todavía, yo llevo 10 años en esto. Quisiera tener 20 años menos, porque sé que esto sigue y sigue de aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje, ¿no? Gente como Pedro Parcet, amigo común. Maestro y amigo querido. Una de esas personas que uno quiere estar a su lado siempre, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que yo conté un cuento en su taller, estábamos preparando, mejor dicho, un cuento, que se llama La bicicleta roja, que es de Gustavo Roldán. Entonces, en un momento del cuento, dice que el negro, que era el dueño de la bicicleta estaba muy oxidada, los amigos vinieron a ayudar para sacarle el óxido, ir pintándola y que esto. Entonces Pedro paró el cuento en el taller y dijo, espera un poquito. Se puso él del lado mío y llamó a un compañero y se puso del otro. Dice, bueno, a ver cómo arreglamos la bicicleta. Yo me quedé, ¿viste? Digo, no, pero Roldán, no importa, déjalo a Roldán. Dice, decime cómo arreglamos la bicicleta. Y mira, habría que empezar, salta el compañero y dice, pero habría que comprar un tarro de pintura roja. Entonces, el cuento lo desarmamos y lo volvimos a armar. Y quedó maravilloso. Ese es el estilo que yo reconozco siempre de un querido amigo, un gran profesional como Pedro Parcet, que no lo voy a descubrir ahora, pero esas cosas, ¿no? A ver, vos estás pintando esa bicicleta, vos le estás sacando el óxido. Sí. Vos, Daniel Brito, sos el dueño de esa bicicleta que la vas a convertir en la mejor bicicleta del pueblo. Y es cierto, la terminé convirtiendo en la mejor bicicleta del pueblo. Pero eso es Parcet, eso es muy parcetiano, muy de Pedro. Sí. Bueno, Pedro Parcet... Me quedó el recuerdo, eso no me lo olvido más. En sí mismo es él solo una escuela. Él solo una vertiente. Él solo es una vertiente, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de Daniel Brito, así que yo quiero regresar al tema puntual. Daniel Brito, ¿cuáles son tus autores preferidos, Daniel? Bueno, hay uno que a mí no me puede faltar nunca en cualquier contada. Ese es el que quisiera saber. Roberto Fontana Rosa. El negro Roberto Fontana Rosa, para mí es que, yo siempre digo, es como que cualquier contada, hay actores que están, Benedetti, Galeano, ahora está también Claudia Piñeiro, por supuesto Liliana Bodó, y un montón de autores, Marco de Nevi, pero tiene que estar el negro. Para mí tiene que estar el negro. No puede faltar en una contada Roberto Fontana Rosa. Infaltable. Sí, es infaltable. Es más, hemos hecho una obra que se llama Viajeros, dirigida por Gustavo Fracha, Alejandro Sueldo y yo, que teníamos un encuentro hipotético en un lugar que no se sabe. Alejandro era, entre comillas, Borges, y yo, entre comillas, Fontana Rosa. Claro, fue para sacar, la verdad, era para
como dicen los que bailan en el tango, era para sacarle lustre al piso. Porque Alejandro desmistificó esta historia de que no se pueden contar cuentos de Borges que no se entienden, la dio por tierra, por suerte, y a mí el personaje este de intentar pensar, o cómo Roberto Fontana Rosa se hubiera manejado con estos cuentos, es una gran posibilidad que nos dio nuestro director, Gustavo Fracha, que ahora nos dirigió en Contario a la Vara hace poquito, tanto a Alejandro como a mí, y con la intervención de él. Pero quiero decirte, y vos me preguntaste los autores. Yo, para mí, hay un autor, y después hay un montón más, pero es como el infaltable en una contada. ¿No? Perfecto. ¿Y cómo empezó Daniel Brito en este mundo maravilloso, en este inicio de lo que ahora es una pasión que es un motor? Sí. Una exnovia de mis épocas muy juveniles, muy de adolescente, conectados por el Facebook, otra maravillosa posibilidad, me dice, ¿vos seguís escribiendo esas poesías tan lindas que escribías? Mirá, sí. Dice, ¿por qué no vas a ver a esta gente? Están en la CLAC, una sala que está en la Avenida de Mayo al 1100. Un bar hermoso, una entradita y abajo un teatro. Ese día se presentan Víctor Pedro Jiménez Vélez, Hilda Viñals, las chicas que después formaron el dúo Verde Violetas, Laura Finger y Silvina Menuti. Y ese día tienen de invitado, indudablemente los planetas se entraron a acomodar, ¿no? A Fabián Escopa y a Roxana del Castillo, que están contando un cuento de Silvia Traverso, que es una escritora que se presentaba ese día. Bueno, yo me quedé impactado, me quedé maravillado, fui con mi esposa, no me olvido nunca. Y yo, de cholulo, como hago siempre, fui a saludar a los artistas y saludarlos, y qué bien y qué brillante que estuvieron. Y Fabián Escopa me da la mano y me dice, ¿y vos qué esperás para contar cuentos? ¿Viste como una señal? ¿Viste cuando hay alguien que se te cruza en el camino? Yo, un ilustre desconocido para Fabián Escopa, salimos a la calle y mi mujer me dice, el lunes buscamos una escuela de narración. Y bueno, fui al taller de Ana Padovani, nada menos, que aparte me encontré con que las colaboradoras son fantásticas, son bien a la altura de Ana, obviamente, y ahí empezó mi historia. Ahí empezó este amor que estaba escondido, estaba guardado, andaba por ahí, porque me adapté al medio inmediatamente, ni como buen narrador ni como mal narrador, sino el medio es como que me invitó a decir, acá tenés un lugar. Y ya pasaron 10 años de eso. Pero fue esto, ¿eh? ¿Y vos qué esperás para ser narrador? Y cada vez que lo presento a Fabián, digo, mi mentor. Este es mi mentor, realmente. Porque si no, yo por ahí no lo hubiera saludado y andás a ver qué hubiera pasado, ¿viste? Esas cosas. El que prendió... Uno después se pregunta, ¿y si yo no hubiera ido a la calle ese día? Bueno, ya está, pasó. Fuiste a la calle y se prendió. No podemos replantear toda la actividad y todo lo que sea. Pero esto que realmente fue un llamado, una señal, no sé, llámalo como te parezca. Sí, en definitiva. Y yo creo que no solamente un hermoso llamado, sino un gratísimo recuerdo que compartes, que vas a compartir siempre, ¿no? Y que permanece en ti, no solamente por las circunstancias, sino por quien estuvo contigo en ese momento. Claro. Y aparte entré en un mundo donde empecé a conocer gente, y sigo conociendo, a pesar de la virtualidad, digo, a pesar de... No, mejor, la virtualidad todavía hizo que uno conociera más. Pero claro, está lo otro. Después te encontrás con esa persona en vivo y te abrazás, te saludás, y resulta que hace 2 años que estás hablando, ¿viste? Me recuerda a esos noviazgos de un inmigrante que venía a la América y la novia quedaba allá y estaban 2 años carteándose hasta que después se encuentran. Bueno, esto es algo parecido. Al fin nos encontramos. Mira, hace poco estuvo contando en el espacio ella dice Argenzuela,
una argentina, una venezolana que hace 10 años que está, Marjorie Martínez, y digo, pensar que la tuve invitada a mi espacio hace un año. Y ahora la invité hace poco al espacio, al nuevo ciclo. Nos encontramos a tomar un café, pero bien a propósito, como yo decía, no puede ser que yo invite gente, ya en una oportunidad, sino en dos. Y no nos toquemos las manos, no nos demos un saludo, ¿viste? Entonces me parece que voy a empezar a hacer eso con todo el mundo. ¿Viste? Porque si no, ¿viste? Pero ya no es una cuestión de virtualidad, que uno está en Chile y el otro está en Perú. No, estás a 20 cuadras de tu casa. Las cosas que nos hace pasar la narración y Sí. los nuevos significados en vidas como la tuya, como la de tantas personas que cuando entraron a la narración encontraron un motivo de vida, ¿no? Porque Claro. para casi todos los narradores, la narración es un motivo de vida. Hay obviamente casos especiales, ¿no? Aquellos que quieren ser narradores porque quieren disfrutar de la fama y el dinero que genera la narración. Sí, mucho dinero, sobre todo mucho dinero. Nosotros que estamos acostumbrados a pasar la gorra o estar con el sobre. A mí una vez, me acuerdo en Vicente el Absurdo, Gabriela, mi compañera, me dice, che, este sobre hace ruidito. Nos habían puesto 4 monedas de 25 centavos. Queríamos creer que fue un chiste. O no, que sería lo peor. Lo peor es si alguien te dice, mirá que no era un chiste. 4 monedas de 25 centavos. No me lo olvido jamás. Y bueno, esta noche nos vamos todos de farra. Y otra cosa, que es cierto esto del reconocimiento de la narración, hay muchísima gente con Ana Padovani a la cabeza y tantos otros, para que la narración oral definitivamente sea reconocida, pero ya oficialmente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a algunos lugares, y todavía está la pregunta, ¿qué? ¿Ustedes no leen? No. Ah, todo de memoria. No, tampoco. ¿Y cómo hacen? Versiones, adaptaciones. Y todavía hay gente que te dice, pero qué interesante. Y ni hablar de colegas, a los que amo y felicito, que andan contando por los hospitales, por ejemplo. Entonces la gente te dice, ¿cómo que van a contar a los hospitales? Ah, los payamédicos. No, los payamédicos son unos y los otros son los que no son. ¿Y dónde van? Y a las guardias, para cortar un poco la espera, porque a veces el turno se demora un tiempo, o sea, una de las tantas vertientes que tiene la narración, a los caminos o los lugares donde vamos, ¿no? Y todavía hay gente que se sorprende, sobre todo el público genuino, digamos, aquel que, como vos dijiste hace un rato, no es que no tenga acceso, sino que no conoce y no tiene por qué conocer. Así es. Yo no conozco ni de álgebra ni de química, pero existe. Entonces el camino de la narración hay que meterlo y meterlo y meterlo de todas las maneras. Yo tengo una compañera, una gran amiga, que es Liliana Farfal, se sube a un colectivo y empieza a contar cuentos. Y empieza a contar cuentos. Y vos decís que cuenta cuentos. Y le hace al pasaje, así como sube el de la guitarrita o el que sube el de la, perdón, el de la guitarra. No hay que hacer diferencia. La guitarra. Que tienen esas voces que decís, qué bien que canta este tipo o esta tipa. Bueno, en este caso esta mujer se sube y le cuenta cuentos a todo el mundo. Y nadie le dice, bajate, che, que... No, al contrario, ¿viste? ¿Qué hace? Acompaña esos 5 o 10 minutos de viaje. Así que realmente yo a veces me sorprendo, ¿no? Los que van a contar a las cárceles, a instituciones, como a mí me toca contar en Vitra, donde tengo hinchada propia, a los que siempre les digo, yo no sé cómo hacen, digo, yo les traigo amor y siempre me llevo más amor del que traigo. Y situaciones jorobadas, ¿viste? Es cierto. Problemas motores, ¿viste? Y sin embargo te vas lleno de amor, ¿viste? De esos lugares, ¿no? Es muy cierto lo que tú has dicho. Uno lleva muchas veces amor a sitios difíciles, por ponerle un adjetivo. Difíciles, por poner un adjetivo, y resulta siendo que luego tú te vas con una riqueza espiritual, emocional, para la cual no tenías tú incluso ni preparación. Te llevas cosas que no habías ni siquiera pensado, ¿no? Cosa que debe sucederles a ustedes cuando van, sobre todo a escuelas, ¿no? A escuelas que tienen carencias, por ejemplo.
esas miradas, esas Sí. preguntas. Claro, con la virtualidad era un caso, pero, Claro, perdón, con la presencialidad era con la una forma. presencialidad. Con la presencialidad era una manera, era una cosa muy Sí, impactante muchas veces. Pero hoy con sí. la virtualidad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero resulta siendo que llegas a mucho más gente y a gente que, lo que comentábamos, ¿no? A niños que ya están acostumbrados a la virtualidad. Entonces, antes cuando íbamos, escuchaban algo que no habían escuchado ni se habían imaginado. Ahora escuchan los cuentos Claro. virtualmente, Sí, pero sí. en un mundo en el que ellos ya conocen y en el que están acostumbrados. Entonces los Sí, sí. efectos son completamente distintos, ¿no? Sí, sí. Y Aparte que déjame, tenemos las famosas, como llamo yo, narradoras y narradores espontáneos, no que los llamo yo, sino que es un término, que van a las escuelas donde están los nietos, las nietas, y terminan contándole a todos los chicos y a las chicas. No es que vengo a contarle a mi nietita, sí, vengo porque mi nietita viene a este colegio, pero hay 15 chicos o 15 chicas o mezclados. Uy, vino la abuela de fulano, de Manuel. A ver qué cuenta. Y ahí nace esos cuentos por ahí de tradición, o que traen de España o de Italia y que todavía recuerdan. Y es fantástico. Ahí tenés o esas historias familiares, ¿no? O esas historias familiares, maravilloso, ¿no? Esas maravilloso. historias familiares, que casi siempre tenemos Sí, sí. los cabecitas blancas tenemos muchas historias, ¿no? Muchas historias Muchísimas que historias. forman parte de un patrimonio en realidad, que yo creo, no sé si tú compartirás mi opinión, que tenemos la obligación de compartirlo, ¿no? Porque son vivencias, en muchos casos, de nuestros pueblos, de nuestras Exactamente. propias familias, Sí, que sí, si no sí, los sí, sí. contamos, que si no los Mira, contamos, se van yo a perder. aparte de narrador, yo hice cursos de stand-up. Medio a medio stand-upero soy, ¿no? Y me acuerdo que mi profesor, un chiquilín, un chico mucho más joven que yo, creo que fue la única vez que me envidiaron la edad que tengo. Creo que fue la única vez, en la historia de mi vida, sobre todo en los últimos años. A mí en ese grupo me dicen Tano. Me dice, che, Tano, ¿por qué no tendré 20 años más? Dije, no, bola, digo, 20 años menos. No, no, 20 años más, dice, para vivir lo que ustedes vivieron. Porque en stand-up se hacen monólogos que generalmente tienen que ver con vivencias. Y cuanto peores son las vivencias, la gente se tiene que reír. Es toda una historia, ¿no? Hacer reír con desgracias. Y yo cuento cosas y me dice, pero ¿de dónde sacás estas historias? Por ejemplo, cuando iban a bailar, o si salían con una chica, o qué sé yo. Claro, parecemos, como te dije hace un rato, marcianos de un planeta todavía no identificado. Ponele el B18, por decir algo. Entonces, digo, mira, yo los viernes me reúno con mis amigos de toda la vida. Y en un momento de las conversaciones baja una nube, que es el Alzheimer. Y empezamos a decir cosas, por ejemplo. Che, ¿te acordás de esto? Nadie se acuerda de nada, nadie sabe de qué se está hablando, pero todos asentimos con la cabeza. ¿Se acuerdan de este boliche? Entonces se nombran 10 localidades distintas hasta que uno dice, ah, era en esa. Era vos, las otras 9 quedan afuera. Todo esto forma parte de un monólogo donde vos vas contando todo esto. Y este tipo estaba maravillado. Dice, o sea que a vos tus amigos te nutren. Y pensé en Pedro, los compañeros nutren. No hay vuelta que darle, ¿viste? Historias inverosímiles que a quién le importan. Y sin embargo nosotros escuchábamos todos, pero no por falsedad ni nada, sino porque no nos acordamos, ¿viste? Ya no nos acordamos de esas cosas. Y está bueno que alguien mantenga la memoria, que es, yo creo que uno de los grandes caminos, o uno de los grandes, a donde apuntamos con la narración, es a mantener viva la memoria, por favor. ¿No? La memoria, pero la memoria del recuerdo, de las cosas que se han vivido, ¿viste? Sí, es. Porque En teoría, mucha gente dice que tenemos la obligación de mantener vivas las tradiciones orales, ¿no? ¿sí? Vamos a decir las protocolares, ¿no? Pero, Sí. pero hay muchísimas historias más, ¿no? Y tal vez hasta mucho más entendibles e importantes
las historias de las familias. Entre nosotros, actualmente, un poco que ha caído en desuso el contarnos, ¿no? Las familias, bueno, ahora con la virtualidad, tú te sientas a comer y estás con el celular a la mano, entonces la conversación ya ha sufrido una transformación, la conversación formal ha sufrido una transformación. Sí. Mira, Daddy Briva, el integrante de Midachi, en uno de sus fantásticos monólogos, dice, nosotros cuando éramos pibes, los domingos, cuando terminábamos de comer en la casa de la tía fulana de tal, la tía decía, vamos a mirar fotos. Y para nosotros era una fiesta, dice, porque encima las fotos todas sueltas, nunca un álbum. Miren, ¿se acuerdan de este? Pensar que no queda nadie ya de todo. Y ya murieron, que esto, que lo otro. Dice, para nosotros era Disney, era como Disney las cosas. Bueno, todo eso, la virtualidad, mejor dicho, la tecnología ha ido desplazando a esas reuniones. Yo cuento un cuento de Nora Manino, que tiene que ver con esos encuentros en la casa de la abuela, del abuelo, y que cómo hacía la abuela para servir a 18 personas los fideos al dente, caliente, y ninguno decía, abuela, esto está frío. No, al contrario, ¿cómo hacía? ¿Viste? Y bueno, todo eso, claro, las familias se fueron achicando, ya nadie tiene 10 hijos, 12 hijos, qué sé yo. Entonces, bueno, se achica un poco, y después está lo otro, ¿no? Qué sé yo. Hay dos personas sentadas en una mesa, en un bar, y los dos están con el celular en la mano moviéndolo. Que no saben si se están comunicando entre ellos, inclusive. Y se reunieron para encontrarse. Claro, y por ahí se están hablando. Qué linda que estás. Y el otro dice, ay, las cosas que decís. Puede formar parte de una película que ni Fellini hubiera imaginado. Ni un maestro como Fellini hubiera imaginado esta historia. Pero bueno, es, como dije yo el otro día, no hay que tomarlo a mal, porque es un nuevo idioma. Mientras sea un elemento de comunicación, va todo fenómeno. ¿No dicen los grandes profesores que los silencios también forman parte de la comunicación? Bueno, los silencios, bueno, hay nuevos idiomas. Las pautas. Las pausas y todo eso. Y las compañías silenciosas, ¿no? Exactamente. Y en momentos donde es necesaria esa compañía silenciosa. ¿No? Me encantó la frase, Manuel, la voy a anotar. Compañía silenciosa, es excelente. La verdad, es excelente. Sí. Entonces, los cuentos para nosotros que estamos en este mundo son, como hemos dicho, no motivo de vida, han sido factor para hacernos una reinvención de nosotros mismos, encontrar nuevos horizontes, incluso dejar de pensar en lo finito que somos. Exactamente. ¿No? Mira, esa es una conversación que sostenemos permanentemente con uno de mis grupos, que integro, que es el grupo de narración de la A a la Z, que tiene una vieja historia. Somos exalumnos de Ana Padovani y nos mantuvimos. Primero 3 meses, 6 meses de vida. Este año vamos a cumplir ya 10 años. Y las integrantes son, si me permitís nombrarlas, Zulema Gampel, Graciela Cañolo, Susana Sokolowski, Adela Cárdenas y ¿quién te habla? Somos 5. Un grupo que éramos como 10, después se redujo. Bueno, quedamos estos 5 ya desde hace mucho tiempo. Y este es un tema que se toca. Lo finito, lo que va a pasar. Y bueno, sigamos contando. Y de golpe, el ensayo. Che, este es un cuento fuerte. Y pues, si este es fuerte, aquel no se puede. El otro que hay una ley, entonces no vamos a contar nunca más nada. ¿Viste? Los cuentos están para contar. Después, el soberano dirá si, qué sé yo, si conviene, si no conviene contarlo, si es muy fuerte, si es subido de tono, si no es el momento. Sí, pero están para eso. Los cuentos, la palabra lo dice, están para contar. Para contar. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Porque si no, después hablamos de la diversidad. La diversidad sexual, las diferencias religiosas, políticas y qué sé yo. Entonces no hablamos más de nada, no contamos más nada. Qué grata conversación, Daniel, qué gratísima conversación. Te va a parecer asombroso, pero casi vamos a cumplir 1 hora de... ¡Upa! ¡Upa! Y entonces, como el tiempo es un tirano, nos obliga a hacer un stop momentáneo, porque esta conversación tiene que seguir. Te comprometo a
a regresar para seguir en este grato discurso y poder seguir compartiendo ideas y visiones. Yo quiero agradecerte en nombre y representación de Radio América Visión por tu amable deferencia, por tu tiempo, por la disponibilidad y tal vez por los inconvenientes que en algún momento surgieron, porque hemos tenido como 1, 2, 3 cortes, creo, para encontrarnos. Pero a Dios gracias estamos aquí. Entonces, Radio América Visión te da las gracias. Igualmente, todos aquellos que hemos estado escuchando tus palabras, queremos comprometerte para que regreses. Y no quiero sino dejarte los micrófonos para que nos des tus últimas palabras, nos digas de qué manera compartimos el espacio nuevamente, constancia en nuestro espacio, en qué días van y el otro espacio de los sábados para poder acompañarte y tal vez, que creo yo que todos estamos interesados, participar activamente. ¿Cómo no? Para Daniel Brito en su despedida. Bueno, te digo que por suerte lo arreglaste, porque dijiste tus últimas palabras y me sonó, querido Manuel, que dije, está bien que me saque del aire, pero no de esta manera. No, quiero decirte que también estoy coordinando un grupo maravilloso, Jazmines, que se conformó durante la pandemia, que eso lo hace mucho más interesante, que son 6 señoras que se destacan mucho en los micrófonos abiertos, algunas de mucha trayectoria, otras son muy nuevas, y si me permitís las quiero nombrar antes de despedirme: Roxana Cacopardo, Grace Lorenzo, Mónica Nedir, hay otra Mónica que es Mónica Vita, Patricia Mer y Marcia Corrao. Ya hicieron como 3 o 4 presentaciones en el espacio de los sábados, que justamente también sirve para eso, ¿no? Para ir incorporando gente como de bajo perfil, digamos, ¿no? Que son conocidas, pero como de bajo perfil. Entonces, esto me gustaría como para cierre, decir que es un grupo que se ha conformado en pandemia, que no es poco, realmente que no es poco. Y por otra cosa, decirte que me sentí comodísimo. Si hay una segunda charla, yo no tengo ningún problema. ¿Qué problema podemos tener los narradores para hablar? ¿Cuál sería el problema? A mí alguien me dice, ay, yo tengo que contar esto de narrar, me da vergüenza. Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, ¿cómo te va a dar vergüenza? Si tenés que enfrentar a 150 tipos que te están escuchando, tenés cualquier cosa, menos vergüenza. Tenés lo que quieras. Angustia o temor, qué sé yo, qué me irá a pasar, pero vergüenza, olvídate. No se puede tener vergüenza cuando uno transmite la palabra. Más vergüenza es robar, decía mi abuela. Y la vieja no se equivocaba, tenía razón. Así que muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti. Muchísimas gracias. En nombre de Un abrazo para toda tu audiencia, por supuesto. Gracias por la paciencia. Y bueno, nos estamos viendo, querido amigo. Muy pronto. Y así, amigos, llegamos al final de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Este viernes estuvo con nosotros Daniel Brito desde la Argentina, a quien una vez más le reiteramos nuestro agradecimiento. Y así, Radio América Visión les agradece a ustedes, sus oyentes, su grata y gentil asistencia y preferencia. Y su humilde servidor, Manuel Barba, los espera el próximo viernes, en el mismo horario. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión.
América, Radio América.